Bueno, la visión del grupo de agua subterránea es ser un grupo aceptado plenamente por gobiernos, usuarios y sociedad que formule y ejecute programas de cuenca, principalmente acuíferos y acciones para preservar el agua en cantidad, calidad y con el fin de mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la cuenca para el beneficio de sus habitantes. La misión del gas, que también le decimos así al grupo de aguas subterráneas, es promover e impulsar las acciones necesarias para resolver la problemática hídrica con la participación de los gobiernos federal, estatal y municipales, usuarios, sectores, academia, sociedad organizada, equidad de género, juvenil y pueblos originarios, con el compromiso de observar siempre la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Cuál es la estructura del grupo de trabajo? Prácticamente similar o igual a los otros grupos de trabajo, en donde hay un coordinador, en este caso le corresponde al Estado de Guanajuato, que se acordó en reuniones pasadas de la COVID, y bueno, recae en mi responsabilidad, mi nombramiento, y también hay un representante de cada uno de los 4 direcciones locales de la CONAGUA, de los estados que conforman la cuenca, que son Estado de México, Michoacán, Querétaro, Jalisco y Guanajuato. En el caso de Jalisco es un representante de la organización Cuenca Lerma, del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, que corresponde al manejo del agua subterránea. También hay un representante estatal de cada uno de los gobiernos estatales que fungen como vocales gubernamentales estatales, y representante de los vocales de usuarios de los diferentes usos de cada uno de los estados que integran la cuenca. Esa es la estructura fundamental y básica de nuestro grupo de trabajo. ¿Y cuáles son las principales acciones que se desarrollan? Pues son en coordinación con el Consejo para el cumplimiento de la misión prevista en la ley. Tiene los principales objetivos generales, como son proponer instrumentar acciones para el control y la medición de los acuíferos que integran la cuenca, coordinarse con los diferentes grupos de trabajo del Consejo para definir acciones conjuntas y lograr un equilibrio en la cuenca y en los acuíferos que la integran, involucrar a los usuarios de aguas subterráneas en las diferentes propuestas y alternativas de solución para el manejo, control y medición de los mismos, obtener información verídica de la red piezométrica de los acuíferos en la cuenca, así como implementar programas de trabajo y las propuestas de proyectos de ejecución de actividades específicas que se establecen en el manual del funcionamiento del grupo. Asimismo, es conocer y aprobar el programa anual de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del Consejo de Cuenca. Y ya particularmente como parte de mis funciones es elaborar los informes de avances de resultados, así como el informe anual que se presenta ante el Consejo cada año, redactar las actas correspondientes de las reuniones que se realizan en el grupo de trabajo y enviárselas a cada uno de los integrantes del grupo y a la gerencia operativa como parte de los documentos que son testimonio de estas reuniones y de los acuerdos que hay que dar seguimiento y que tenemos que cumplir, ¿no? También, pues justamente es dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones, hacer una revisión de qué falta y qué falta por hacer o qué ya se cumplió, ya que son materia prima de los informes y anuales y de los indicadores para el avance del tablero de control del Consejo de la Cuenca. Y también esto es, pues como todo muy importante, procurar la participación activa de los integrantes del grupo de trabajo para cumplir las metas plantadas en las reuniones, así como integrar con el apoyo de la gerencia operativa un directorio actualizado de todos los integrantes del grupo. Esta es una tarea muy continua y constante que se realiza, y ahí agradezco y reconozco el apoyo que nos dan de la gerencia operativa del Consejo, ¿no? Estas son las principales actividades que realizamos.
y que también normalmente las manifestamos en un programa de trabajo. Tal vez no lo alcancen a leer si es muy pequeño en sus pantallas, pero simplemente es el resumen de las principales acciones que les mencioné como parte de las acciones que realiza el grupo de trabajo, como son las reuniones programadas. Generalmente planteamos 4 reuniones ordinarias a lo largo del año, una en cada trimestre, para pues plantear justamente acciones, darle seguimiento y ver cómo vamos avanzando en estos compromisos, actualizar el directorio del grupo, también revisar y definir la red de bueno, más que nada definir la red de monitoreo de los pozos por cada uno de los estados, ya que actualmente solamente Guanajuato y Querétaro tienen identificado una red de monitoreo y realizan monitoreo, pero los otros estados ya hemos platicado con ellos y ellos están muy al pendiente y dando seguimiento de poder hacer una identificación de su red pesométrica, bueno, de los pozos que integrarán en la red pesométrica y posteriormente diseñar un programa de monitoreo de estos pozos para dar seguimiento, pues, sobre todo cómo están los cambios de su profundidad y si pueden medir otras variables, como en dado caso en un momento sería la calidad del agua. Al menos por lo pronto eso es muy importante. Los estados de México, Jalisco y Michoacán están en ese proceso de definir su red de piezométrica y crear programas de monitoreo. Y también elaborar el manual de funcionamiento y operación del grupo de trabajo. Este manual ya tenemos una versión que nos apoyó, una versión final, la cual nos fue proporcionada y apoyada por la gerencia operativa del Consejo. También ya hicimos una revisión, nada más nos falta la aprobación, que por diversas acciones desde el año pasado no lo hemos podido hacer esta presentación y aprobación del manual, pero prácticamente ya lo tenemos muy avanzado, pues, ya en borrador para aprobarse por parte del grupo. Esas son las principales acciones que se programan. Siempre lo tenemos plasmado en un programa de trabajo y este es un ejemplo de cómo lo presentamos. Al principio de año se presenta en una reunión de la COVID y ellos ahí se autoriza o se hacen pequeños ajustes o modificaciones a los programas de trabajo. Esto es principalmente lo que hacemos. Ahora de nuestra parte queremos compartirles unas definiciones o conceptos que son importantes para ir introduciéndonos al tema de las aguas subterráneas, porque yo estoy seguro que prácticamente todos o la gran mayoría están pues muy familiarizados con el tema de las aguas subterráneas debido a su gran importancia, lo que representa para todos nosotros. Entonces, para nosotros en esta sesión es importante ir introduciendo a conceptos, vocablos que manejamos comúnmente en el tema de las aguas subterráneas. En este caso, para nosotros es importante comentar acerca del ciclo hidrológico, ¿no? Que todos ya lo conocemos como el ciclo del agua. Y además, ¿por qué es importante? Pues porque es un proceso continuo de movimiento y transporte del agua en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y ya cuando hablamos debajo de la tierra, justamente para las aguas subterráneas es fundamental, dado que las aguas subterráneas se nutren principalmente de los escurrimientos puede ser en forma de lluvia o en su momento cuando se cae granizo o nieve, cuando se funden y este proceso del ciclo hidrológico permite que ese movimiento y transporte constante del agua entre la tierra y la atmósfera y el subsuelo, el agua se renueve y desgraciadamente pues ya como conocemos, por afectaciones al ambiente, los efectos del cambio climático se ha alterado y esto nos ha causado pues afectaciones graves, por ejemplo, las sequías que hemos padecido recientemente, aunque benévolamente ahorita ya se está restableciendo al menos las lluvias en buena parte del territorio nacional y de nuestros estados en la cuenca, y eso nos ayuda a que el agua que no teníamos disponible para uso en las diferentes actividades se renueve. Esta es parte fundamental del ciclo hidrológico, es ahí donde radica su gran importancia y que nosotros debemos cuidarlo para que se mantenga, digamos, regularizado, ¿no?
Eh, Nada más por mencionar y incido nuevamente en que ustedes ya básicamente se saben, el ciclo hidrológico pues tiene varias etapas, desde lo que es la evaporación, donde generalmente el agua de los principales cuerpos y el océano se va a través de este cambio del estado de la materia del agua, del estado líquido al gaseoso hacia la atmósfera, donde se condensa o se transporta y posteriormente se precipita, ¿no? Y se precipita en las montañas o en el suelo y se escurre. De este escurrimiento se genera un proceso de infiltración que es ahí cuando a nosotros también nos importa. Todo el ciclo es importante, pero para el caso de las aguas subterráneas, el proceso de la infiltración es sumamente importante porque es donde se nutre el agua que se va a almacenar en el subsuelo y de la cual nosotros podemos disponer posteriormente para realizar múltiples actividades a través de la explotación, principalmente por aprovechamientos como son los pozos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia del ciclo hidrológico? Pues para todos está como, digamos, como evidente, pero pues la importancia del ciclo hidrológico es que mantiene el equilibrio de los ecosistemas y proporciona el agua necesaria para la vida. O sea, el ciclo hidrológico es fundamental debido a que renueve el agua que podemos tener disponible. Por ejemplo, nosotros la almacenamos principalmente en presas, embalses, pequeños bordos, pero también el agua que se almacena en el subsuelo, hablando del agua subterránea, justamente es eso. Y en eso radica la importancia del ciclo hidrológico, que lo hemos visto últimamente amenazado debido a los efectos del cambio climático, la afectación al ambiente principalmente, ¿no? Entonces, estos conceptos se nos hace importante y por eso quisimos mencionárselos. También en este caso, una definición que viene establecida en la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 3, fracción 2, que es un acuífero. Bueno, tal como está definido en la ley, es cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las cuales circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales, que esto corresponde básicamente a la CONAGUA. También, ¿qué son las aguas del subsuelo? Pues son aquellas aguas nacionales que existen debajo de la superficie terrestre. Bueno, continuando en este sentido, bueno, aquí se me fue una lámina, pero hay, bueno, se me brinca una parte que les queremos presentar con todo lo anterior y con el antecedente de lo que nosotros revisamos con la parte de lo que es la gestión, lo que es la parte de las aguas subterráneas. Necesitamos, a pesar de las actividades que realizamos de monitoreo, ya sea de la cantidad o la calidad de las aguas subterráneas, transitar hacia un concepto que es la gestión de acuíferos, ¿no? Que la gestión de acuíferos son todas aquellas acciones, políticas, lineamientos que establecemos para realizar un manejo y mantener el equilibrio justamente de los acuíferos de la cuenca que nos permitan tener la disponibilidad de agua constante para realizar nuestras actividades productivas. Esta imagen que le está presentando es donde tenemos pues unos ejemplos de cómo se realiza el uso o la explotación de las aguas subterráneas. Principalmente lo hacemos aquí nosotros en la cuenca a través de pozos, y si se fijan ustedes en las imágenes, pues tienen caudales muy importantes. No todos los pozos actualmente tienen esos caudales, pero debido a la explotación indiscriminada, al no respetar los volúmenes concesionados por la autoridad, y al no utilizar técnicas eficientes del uso del agua en los diferentes sectores, ya sea agricultura, en la industria o incluso para el uso público urbano, pues poco a poco los acuíferos se han ido degradando, se han ido sobreexplotando, es decir, les hemos extraído más agua de la que se infiltra. Hablábamos del ciclo hidrológico. Todos los días usamos el agua, las 24 horas del día, en diferentes proporciones, en diferentes regiones, pero no todos los días llueve en todas las regiones. Entonces, esa diferencia entre lo que se extrae y lo que
regresa al acuífero, es lo que ha dado a que si extraemos más, pues obviamente los acuíferos se han ido sobreexplotando, se han ido abatiendo y se están agotando. Entonces, también eso incide en la calidad del agua que extraemos. Ahora tenemos calidades de agua pues con mayores presencias o presencias con concentraciones más altas de algunos elementos que pudieran denominarse como contaminantes, pero eso es parte de lo que debemos cuidar, ¿no? Un efecto de estas imágenes es querer mostrarles a ustedes cómo en realidad sí se afectan los acuíferos. Y yo creo que no se los necesito decir para enfatizar, sino ustedes también lo han vivido, lo están viviendo y así lo pueden constatar, ¿no? Pues otras pocas imágenes donde vemos que desafortunadamente todavía no tenemos una cultura del cuidado, uso eficiente o conservación del agua. Hay personas que desperdician el agua indiscriminadamente o a través inconscientemente tal vez que tengamos fugas en nuestros hogares, en las redes de distribución del uso público urbano. Por ejemplo, nos hablaban la semana pasada de uso eficiente del agua en ciudades, cómo es importante que los organismos operadores controlen pues, y detectan y controlan muchas fugas que pueda haber en las redes. Entiendo que tampoco es fácil, pero también hay otras afectaciones a los acuíferos a través de las descargas de aguas residuales o los cauces, cuerpos, que poco a poco se pueden ir infiltrando y es pues muy grave debido a que ya una vez que se alteró la calidad de agua en un acuífero es muy complicado remediarla o tenemos que gastar más en limpiarla. Y normalmente nosotros no tenemos la concepción de decir, ay, pues el agua la sacan y ya me la dan limpia, ¿no? Pero requiere mucho esfuerzo, mucho dinero para sanearla. Y también vemos que hay personas que carecen de este recurso esencial y pues como estos niños que están agarrando agua ahí como de un drenaje pluvial, pero en unas condiciones totalmente insalubres, y personas que en una ciudad pues tampoco tienen agua porque pues, muchas veces es en reparación de fuentes, etcétera, y tienen que aguantarse o esperarse o ir a un sitio a obtener el agua para realizar sus actividades. No es lo mismo abrir la llave en nuestras casas y tener el agua a la disposición cuando la queramos y cuando la necesitemos, que ir por ella a varios metros, un kilómetro o etcétera. Entonces eso debe caer en nuestra conciencia para saber cómo debemos cuidarla, usarla y también no nada más nosotros, sino en todas las personas que estén bajo nuestra influencia poder hacerles partícipes de esta conciencia del cuidado, del uso eficiente, de la conservación del agua, que entiendo, puede haber mucha, pero no en la cantidad, la calidad y la oportunidad que la necesitemos, ¿no? Eh, bueno, esta es la lámina de la gestión de acuíferos que se refiere al conjunto de acciones, políticas y estrategias implementadas para administrar, proteger los recursos hídricos subterráneos, específicamente los acuíferos. Entonces, es importante tener esta misma visión, compartir esta misión, así como una visión de la sustentabilidad hídrica para mantener estos acuíferos que son una fuente importante y fundamental del agua para nuestras diversas actividades. La gestión de acuíferos es fundamental debido a que los acuíferos desempeñan un papel crucial en el suministro de agua dulce para el consumo humano, la agricultura, la industria y el mantenimiento de los ecosistemas. Algunos de los aspectos claves en la gestión de acuíferos incluyen como el monitoreo y la evaluación, que es algo de lo que ya se hace en los estados de la cuenca. Es realizar estudios para comprender el estado y el comportamiento de estos acuíferos, es decir, cómo fluye el agua, en qué sentido, en qué dirección, conocer la cantidad y la calidad del agua, los patrones de recarga y descarga en estos acuíferos y las tendencias a largo plazo, es decir, se nos están agotando, sí se están recargando, se están manteniendo. Esto implica, pues, obviamente, la recolección de datos, la instalación de pozos de monitoreo y el análisis de muestras de agua principalmente, en lo que es el monitoreo y la evaluación. También la gestión de acuíferos implica regulación y planificación, es desarrollar políticas y reglamentos para gestionar la extracción de agua subterránea de manera sostenible y equitativa. Esto puede incluir establecer límites de extracción, permisos de uso de agua y mecanismos para la asignación de derechos de agua. En realidad, lo que yo les puedo decir en mi experiencia, pues prácticamente estamos casi en ceros en esta parte porque todavía no tenemos, sí tenemos
o no hemos tenido reglamentos exitosos prácticamente, o no tenemos reglamentos, y entonces muchos usuarios usan el agua indiscriminadamente, no respetan los volúmenes concesionados o asignados, y eso causa un desorden en el uso de este recurso. Pero creo que sí tenemos que avanzar seriamente en establecer regulación y planificación de cómo se va a usar el agua en la cuenca. Si no, pues es un desorden, y no, unos van a alcanzar más recursos y otros menos, y eso nos lleva a conflictos. Y eso es lo que no debemos tener. Otro, otro tema importante es la conservación y la protección. En todo lo que es el concepto de la gestión de acuíferos, pues ¿qué implica esto? Pues implementar medidas para proteger los acuíferos, justamente a través de reglamentos, a través de lineamientos, protegerlos de la contaminación, el agotamiento excesivo. Esto puede implicar, obviamente, implementar acciones de zonas de protección, la promoción de políticas de uso suficiente del agua y la gestión adecuada de actividades humanas que pueden afectar la calidad del agua subterránea. Hay algunas medidas incipientes, hay zonas y hay estados o gobiernos que no permiten el establecimiento de, digamos, en ciertas zonas de empresas o usuarios que utilicen grandes volúmenes de agua, porque sabemos que con eso pueden dejar o utilizar el agua que pudiera derivarse a muchas poblaciones, o que sabemos que pueden generar una contaminación excesiva, aunque también ahí sí hay normas y ley que prevé lo que es las descargas a un cuerpo receptor, pero aún así sí se dan esto. Entonces, por eso son importante el establecer medidas de conservación y protección de los acuíferos. Otras de las acciones que se contemplan en lo que es la gestión integrada de acuíferos es la recarga artificial, en algunos casos se pueden implementar técnicas de recarga artificial, como la infiltración intencional del agua superficial, o la inyección del agua tratada para reponer, perdón, los acuíferos y aumentar la capacidad de almacenamiento. Ahí tenemos la norma 14 y la 15 para realizar recarga artificial. Sin embargo, son normas muy estrictas que a veces, derivado de las situaciones que se van cambiando, y vale la pena reflexionar, porque muchas veces ahorita ya con el tratamiento de las aguas, también por la normatividad de descargas y la calidad que se exige, a veces nos podemos a pensar, bueno, si yo voy a recargar agua que requiere una calidad muy, muy alta o muy buena para evitar contaminar o alterar la calidad del agua que ya está en el acuífero, y yo ya la tengo acá arriba, ya tengo libre de ciertos contaminantes, pues sí, entiendo que se está revisando ese tema para ya poder reusar el agua en la manera en la manera de lo posible, los mayores volúmenes, claro, respetando y cumpliendo con la normatividad que aplique, eh, y sobre todo porque ya esa agua tiene cierto grado, como les digo, de saneamiento. No es inyectarla directamente a la red, por supuesto, o sí se puede utilizar de intercambio con otras actividades como en el uso agrícola, ya que en algunos casos lleva algunos nutrientes, pero bueno, esta sería una oportunidad importante de aprovechar lo que sería, en dado caso, y cuando así lo aplique con las medidas y cumpliendo la normatividad, pues de hacer recarga artificial. Pero también se está impulsando el reuso del agua tratada, para poder, en actividades que no requieran agua de primer uso, para poder también darle un descanso a los acuíferos y utilizar más agua que ya tenemos en la superficie las veces que sea posible y necesaria, cumpliendo, como les digo, siempre el marco normativo en cuestiones de calidad, descargas, ¿no? Y otras tema que está implícito en la gestión de acuíferos es la cooperación y la gobernanza.
La gestión de acuíferos a menudo implica la colaboración entre diferentes actores, incluidos gobiernos, comunidades locales, usuarios del agua, expertos en recursos hídricos y la organización de la sociedad civil. La cooperación y buena gobernanza son fundamentales para abordar los desafíos y conflictos relacionados con el uso y la gestión de los acuíferos. Efectivamente, el tema de analizar y estudiar los acuíferos y llevar un control de la medición no es tan sencillo así como lo platicamos. Para realizar estudios y modelaciones, por ejemplo, muchas veces involucramos empresas privadas, involucramos a las universidades que están muy activas a participar con nosotros, los gobiernos obviamente, porque muchas veces también hablamos que faltan leyes, que la autoridad no se involucra, pero pues los principales usuarios y actores somos, digamos, nosotros, los usuarios o la sociedad, y siempre a veces estamos echando la culpa al gobierno, pero yo creo que nos hace falta más disposición, más colaboración y gobernanza para poder desarrollar y tener un cuidado mejor de nuestros acuíferos. Entonces, la gestión de los acuíferos busca garantizar la disponibilidad a largo plazo del agua subterránea de calidad, equilibrando las necesidades humanas y ecológicas, así como adoptar el enfoque sostenible. Se puede garantizar el uso adecuado de estos recursos para el bienestar humano y la salud de los ecosistemas. Esta es como una parte que se relaciona con un poco las conclusiones o oportunidades que vamos a ver un poco más adelante, pero ¿cuáles son algunos de los desafíos que se enfrentan en la gestión de acuíferos? Pues es explorar estos desafíos más apremiantes, como son la sobreexplotación, que esa sí se da. A continuación van a ver, en realidad, la mayoría de los acuíferos, qué estatus, de los acuíferos, perdón, de la cuenca, qué estatus tienen en este sentido. La contaminación, pues sí nos hace falta todavía tener más información sobre esto, pero aunque ya sabemos por algunos otros programas que sí hay contaminación o que ciertos, digamos, muestreos en algunos aprovechamientos nos arrojan que tienen concentraciones elevadas de ciertos parámetros por encima de los límites que marca la normatividad y por los efectos del cambio climático, ¿no? Esos son temas que siempre tenemos que estar revisando. Por ejemplo, pues aquí nada más pusimos unas imágenes para que vean. Estas son fotografías reales de diferentes lugares, no nada más de la cuenca, de otros estados u otros países donde indiscriminadamente hacemos afectación al suelo, al subsuelo y obviamente a los acuíferos, ¿no? Con descargas, contaminantes, desechos sólidos, basura, los vamos y los arrojamos a barrancas, a fosas, tiramos químicos sin control alguno y obviamente eso tiene un costo altísimo, hablando en cuestión de ecosistemas y el equilibrio, y definitivamente afecta directamente a las aguas y también a las aguas subterráneas, ¿no? Políticas y regulaciones, pues es importante discutir políticas y regulaciones que deben establecerse en lo que es la gestión de acuíferos, analizando qué tan efectivas son y considerando qué mejoras se pueden hacer. Como sin abundar en esto, les puedo comentar que sí, efectivamente se pueden establecer reglamentos de acuíferos, pero si no se involucran los usuarios activamente y no están convencidos, no tienen mucho efecto. Entonces, por eso no hemos tenido mucho trabajo, porque si lo queremos hacer del lado de la autoridad, que siempre queremos decir que es responsabilidad de la autoridad, pero no, es responsabilidad de todos, de la sociedad completa, y tampoco de los propios usuarios, de toda la sociedad debemos involucrarnos en esto para que efectivamente las políticas y regulaciones tengan unos resultados positivos, ¿no? Mm, la participación y la gobernanza, pues involucra lo que les comentaba. Si no participamos en estos temas como la sociedad organizada, informada y responsable, pues no vamos a avanzar mucho. Y nosotros no tenemos más tiempo al futuro para dejar a ver cuándo los acuíferos por sí solos se remedian. Pues no, eso no va a pasar. Si nosotros tenemos que involucrarnos activamente en la participación, justamente con una participación activa dentro de lo que es la gobernanza y lograr una mayor colaboración como sociedad, como usuarios, como autoridades, como instituciones de investigación o universidades. Entonces, cuando logremos hacer toda esta conjunción
de participación y organización, podemos tener resultados con mayor éxito, ¿no? Por lo pronto, al menos de mi muy particular punto de vista, lo veo lejano. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta estas partes. También lo que es la aplicación de tecnología y monitoreo, como ya hemos mencionado, pues gracias a que en la actualidad ya está muy avanzada las tecnologías, podemos aplicarlas, utilizarlas para hacer las mediciones y monitorear lo que es, cómo está cambiando, cómo se están afectando o qué está sucediendo con las aguas subterráneas, con su cantidad, con su calidad, si se están moviendo de una parte a otra, pero con enfoque, con la aplicación de proyectos bien enfocados a ciertas zonas en particulares, porque si lo vemos desde toda la cuenca así dispersa, es muy complicado ver avances y ver resultados de lo que está sucediendo al aplicar esas tecnologías. Como que los resultados se nos ven muy dispersos y no podemos analizar bien. Entonces, sí es importante de todas maneras nada más mencionar el hecho de que ya hay la tecnología que nos puede auxiliar en este seguimiento de monitoreo y medición de lo que pasa con nuestros acuíferos. El uso eficiente del agua. La semana pasada nos hablaba nuestra compañera Berta de lo que es el uso eficiente del agua en ciudades. Sin embargo, desde el punto de vista de los acuíferos, tenemos que considerar que el uso eficiente del agua se debe realizar, bueno, para nosotros, obviamente, en todos los sectores de usuarios. El usuario que más agua utiliza, digamos, de los tres primeros sectores de usuarios, que son la agricultura, el uso público urbano y la industria, pues la agricultura, ya hay mucha tecnología para hacer uso eficiente del agua, por ejemplo, riego por goteo o riego por aspersión. Sin embargo, es infraestructura cara todavía y no todo el mundo lo puede aplicar. Lo deseable es que en la gran cantidad de los cultivos se realizará. Hay otro tipo de agricultura, como la agricultura vertical, la agricultura de invernadero, que también utilizan el cierto volumen de agua y nada más la están recirculando, la inyectan nutrientes y eso ahorra mucha agua. También en las casas, bueno, en las ciudades, por ejemplo, el uso público urbano, no nada más son todas las acciones que nos comentó nuestra compañera Berta la semana pasada, que hacen los organismos operadores de detectar fugas, eliminar fugas, recuperar agua, hacer uso eficiente, sino también al interior de las casas habitación, porque ya también hay muchos dispositivos ahorradores de agua. Yo entiendo que son a veces no son tan accesibles para todos los usuarios. Y por ejemplo, en comunidades rurales también es difícil, pero en la medida de lo posible, podemos aplicarlos, utilizarlos, porque ya podemos utilizar, por ejemplo, cuando nos bañamos, cuando hacemos una descarga de los inodoros, ya podemos utilizar descargas de 4 litros en vez de los 20 que había antes, etcétera. Esto también ayuda muchísimo a ahorrar agua en las ciudades y por su parte en las industrias, pues bueno, normalmente ellos están mucho al cuidado, incluso hay algunas industrias que tienen dentro de sus políticas descarga cero, es decir, utilizan y reutilizan el agua porque ellos pagan el agua, sobre todo los que están en zonas de disponibilidad uno, pagan muy cara el agua. Y pues bueno, ese es un recurso que hablando de la economía circular le tienen que sacar el mejor beneficio. No es sacarla del subsuelo, usarla y descargarla, que ambientalmente sí tiene un beneficio, pero financieramente o económicamente yo creo que no es el mejor beneficio que se obtiene del agua. También la gestión de riesgos y resiliencia es abordar cómo la gestión de acuíferos puede contribuir a la reducción de riesgos de inundaciones, sequías y otros eventos climáticos extremos, así como construcción de resiliencia en las comunidades. Bueno, pues sí, como si tenemos nosotros un manejo de cuenca, que ese concepto como que, no sé, entiendo como que ya ahorita no está tan de moda, pero hace una década atrás el manejo de cuenca era pues tener zanjas de contención, mm, mm, acciones, por ejemplo, reforestación, que nos ayuden a retener el suelo y que ayuden a que el agua que se escurre de la lluvia se pueda infiltrar a los acuíferos. También nos ayuda, por ejemplo, a que no haya escurrimientos como de repente ya ocurre en la actualidad, ¿no? Que debido al cambio climático hay lugares donde llueve torrencialmente y si está deforestado, pues arrastra gran cantidad de sedimentos y incluso en algunas comunidades quedan, con estos deslaves, quedan muy afectados.
Y esto nos puede servir también, si hacemos una gestión de riesgos y resiliencia, a buscar maneras de cómo retener un poco la velocidad en dado caso de esos, cuando escurre el agua en laderas o en los bosques, si están reforestados, y incrementar la cobertura vegetal, a que el agua se pueda infiltrar de alguna manera más eficaz al subsuelo, ¿no? También los aspectos económicos y financieros, yo prácticamente veo muy poco, sí, casi a veces más por parte de lo que es la sociedad, digamos, los particulares que tienen proyectos, tienen recursos para aportar, pero todavía no tenemos digamos, muy fortalecida esta parte de los aspectos, que sí es un punto importante que debemos considerar siempre, de dónde obtener recursos, cómo financiar proyectos, porque como siempre decimos en la actualidad, no hay dinero que alcance, entonces no tenemos dinero para hacer la medición, ya sea de los pozos, de la calidad, para hacer proyectos de manejo de cuencas, para hacer proyectos de recuperación de agua, etcétera. Entonces, los aspectos económicos y financieros son muy importantes en la gestión de acuífero, ¿no? También cómo valoramos el agua, porque el agua tiene un valor, no nada más es el recurso que podemos utilizar para nuestras diferentes actividades, sino su valor de oportunidad. No es lo mismo tener el agua y tenerla donde no, en ese momento no la necesitamos, incluso causa, y en otros lugares la necesitamos y la tenemos que llevar de otros lados. Yo creo que lo ideal es que el agua que tenemos en ciertas regiones, yo entiendo que no todos vamos a poder ser sostenibles, pero tenemos que buscar la manera de hacerlo. Y pues también tenemos que buscar mecanismos de financiamiento e incentivos para la conservación, y justo que vaya a incidir en una mejora o en la recarga de los acuíferos, o su conservación. Otro tema súper importante es la educación y la concientización, como los mencionaba. Muchas veces pensamos que ya porque no, incluso estas sesiones son informativas porque todavía necesitamos adquirir la conciencia, pero también involucrarnos en cómo realmente desarrollar o delinear estrategias para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la gestión de los acuíferos y promover la educación en torno a las prácticas sostenibles del agua. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en los acuíferos? Porque ya lo mencionaba el maestro Andrés Romo al inicio, y lo vamos a ver un poquito más adelante con mis compañeros que van a participar en esta sesión, pues los acuíferos son, digamos, nuestra fuente de almacenamiento del agua, que es que son nuestros principales abastecedores de agua para las diferentes actividades que realizamos, ¿no? Ya como parte última de esta participación, también tenemos, bueno, este es un tema que, digamos, específicamente no pudiera aplicarse tanto a algunos acuíferos que tenemos en la cuenca, que es la cooperación transfronteriza, pero sabemos que en otras regiones, en otros estados, en otros países se da que hay acuíferos que se comparten por países, por estados, incluso por municipios, obviamente, debido a su gran extensión. Y pues discutir la importancia de la cooperación y la colaboración entre países y regiones para una gestión efectiva de los acuíferos. Ese es en el caso que se comparte. Nosotros en el estado tenemos dos acuíferos compartidos, en el caso con el estado de San Luis Potosí, uno que es en el norte, que es Jaral de Berrios, Villa de Reyes, Jaral de Berrios por la parte de Guanajuato, Villa de Reyes por la parte de San Luis Potosí, y el de Santa María del Río, que también está pegado al acuífero de Jaral de Berrios. Ese es un ejemplo de cómo podemos, y sí colaboramos, por ejemplo, nosotros con la medición en ese acuífero de Jaral de Berrios. Entonces, pero al menos me ha tocado leer que hay otros países, incluso en Estados Unidos hay estados que tienen demandas de un estado contra otro porque no se ponen de acuerdo para cómo van a aprovechar el agua de un mismo acuífero. Entonces, sí es un tema importante que a lo mejor si no dentro de la cuenca Lerma tenemos ese tipo de conflictos, sí es importante para a considerar en lo que es la gestión de acuíferos. Y finalmente, la innovación y soluciones basadas en la naturaleza, pues examinar, explorar nuevas ideas de innovaciones en la gestión de acuíferos, incluyendo el uso de soluciones basadas en la naturaleza, como enfoques integrados en la gestión del agua. Pues en esta parte, como les decía, no olvidarnos de las acciones que siempre nos han dicho, incluso desde la escuela, lo que es la reforestación para evitar la erosión, hacer un manejo de cuencas, el no tirar basura,
todas esas acciones que parece ser que no pudieran tener un efecto en los acuíferos, claro que sí influyen positivamente. Y bueno, acciones basadas en la naturaleza ahorita, más bien tendríamos que hacer como frente a los efectos del cambio climático y hacer programas para cómo evitar a veces que realmente los resultados que queremos no sean los que estamos obteniendo. Bueno, de mi parte, tal vez, pues, es hasta ahorita esto lo que les quería presentar, como para una parte introductoria en todo este tema, lo que hacemos en el grupo de aguas subterráneas, y cómo está integrado, cuál es la misión, y también como compartir con ustedes el concepto de gestión integrada de acuíferos y algunos de los puntos o temas que involucra este concepto, pues también que está enfocado en lo que es la sustentabilidad hídrica en general, pero pues bueno, por lo pronto hasta aquí le dejo. Este tema va a continuar mi compañera la ingeniera Betty con las acciones que se hacen en el estado de Guanajuato, y así continuaremos. Si hay preguntas, yo lo dejaría, no alcanzo a ver si hay preguntas, pero lo dejaría, o el maestro Andrés me indicaría.